Una protoboard es una placa para realizar prototipos electrónicos que están agujerados con conexiones internas dispuestas en hileras de forma que puedan formar cualquier circuito. Básicamente, una protoboard está dividida en tres partes. La central, que es la región localizada en el medio de la protoboard y se utiliza para colocar los circuitos integrados. La segunda los lados de la central. En ella los buses se localizan en ambos extremos de la protoboard. En la parte exterior de la protoboard hay filas en contacto de cada lado de la placa para poder alimentar todo el circuito. Estos agujeros se llaman buses. Los buses de la parte central vienen conectados verticalmente y de la parte de los extremos vienen conectados horizontalmente. El multímetro es un instrumento electrónico portátil para medir magnitudes eléctricas activas como las resistencias, la corriente, la tensión, la continuidad y entre otros. El multímetro está compuesto por El multímetro está compuesto por dos sondas, la sonda roja y la sonda negra. La sonda negra siempre va conectada al común entre el rojo lo ponemos en el lado izquierdo, en donde se podrá medir el voltaje, la resistencia, los amperios, los grados centígrados, los Fahrenheit y la continuidad. El multímetro se puede configurar dependiendo la escala en la que lo deseemos medir, ya sea en valor de la unidad, en el valor de kilos de la unidad, y así sucesivamente, aumentando progresivamente para la perilla del multímetro está diseñada para cambiar el valor de la medida dependiendo la perilla se puede mover dependiendo el valor de la medida necesitada, ya que en ocasiones se pueden necesitar valores en la unidad básica, en kilos, en milis o a magnitudes más o menos grandes. En el multímetro se pueden medir la resistencia, que son el lado superior izquierdo del multímetro. Esta zona del multímetro está diseñada para hallar solo la resistencia, que se puede medir en ohms. La parte inferior izquierda es donde se puede encontrar la escala de los amperios. Esto es para medir la corriente. Y en la parte derecha podemos encontrar todo lo que es las escalas del voltaje. Es importante aclarar que para medir la corriente, si es en miliamperios, se debe colocar el cable rojo o sonda roja en el lado izquierdo del multímetro. Y para medir, es importante decir que para medir amperio se debe poner en el lado derecho, que es este, y miliamperios es en el lado izquierdo. Es importante aclarar que para medir miliamperios debe estar en la sonda roja, en la entrada de la mitad,
que es esta, y para medir amperios la sonda roja debe estar en el lado izquierdo del multímetro. Una medida también muy necesitada es la medida de la continuidad, que es en el lado inferior del multímetro opuesto al apagado de este mismo, que sirve ¿listo? La continuidad básicamente sirve para ver si hay paso de energía dependiendo de ciertos objetos, ¿sí? Entonces, como podemos ver, se sabe que hay continuidad si al poner una sonda en un lado y la otra en el otro de cierto circuito, pues va a sonar el distintivo sonido que es este. Bueno, vamos acá a enseñar un circuito en serie. Podemos ver que acá el circuito en serie, en la resistencia, pues para armar un circuito en serie tenemos que poner una terminal debajo de cada de la otra terminal, ¿sí? Entonces aquí armamos el circuito. Podemos ver que ya está armado el circuito, entonces hacemos lo mismo de la otra resistencia. Ponemos debajo la terminal de la otra terminal o encima. Para hallar bueno, sabemos que para un circuito en serie lo que varía es el voltaje y la corriente sigue igual. Para hallar la corriente, bueno, sabemos que en un circuito en serie lo que varía es el voltaje y la corriente es la misma. Para hallar la corriente de ese circuito podemos hacer la siguiente fórmula, que es la fórmula de la ley de Ohm, que es intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. Para hallar el voltaje también tenemos que poner la ley de Ohm, que también sirve voltaje es igual intensidad por resistencia. Total tenemos que poner los puentes, ya que si ponemos los puentes para hacer la resistencia de cada valor de cada resistencia no nos va a dar solo la resistencia total. Entonces debemos poner los puentes donde los teníamos y nos va a hallar la resistencia total. Entonces la resistencia total es de 0,78, que fue lo que nos dio en los valores calculados. Vamos a empezar explicando qué es un circuito paralelo. Un circuito paralelo es un circuito recorrido por una corriente eléctrica cuando varios conductores se hallan unidos paralelamente, o sea, con sus extremos comunes o sus terminales comunes. Bueno, las características serían que la tensión siempre va a ser la misma en los puntos de circuito, también que la resistencia es equivalente o es menor que las resistencias del circuito, y también que la suma de las intensidades de la rama es la intensidad total del circuito. Bueno, ahora voy a empezar a hacer el circuito en paralelo. Como ya sabemos, estas terminales o estos orificios de acá están unidos verticalmente, entonces acá y acá puedo poner mi primera resistencia. Entonces, como los orificios no están conectados de manera horizontal, tenemos que poner puentes que vayan de la última terminal o de la principal terminal hasta la siguiente, así, para conectar la siguiente resistencia. Como ven, aquí están unidas todas las cables o las resistencias,
están unidas. Entonces vamos a unir el siguiente puente para poder poner nuestra siguiente resistencia. Tienen que estar siempre en el mismo puente o bus. Listo. Así queda el circuito en paralelo que estamos haciendo hoy. Siguiente en el circuito paralelo es la intensidad de la fuente, que la hallamos con esta fórmula, que es resistencia sobre voltaje. Entonces la resistencia total del circuito que usamos la vez pasada pues es 0,78 ohmios, y el voltaje en este caso es 9 voltios, que es el voltaje del cargador que estábamos utilizando. Entonces esta división nos da 11,5 amperes. Bueno, ahora vamos a hallar la intensidad de la fuente de la primera rama o la primera resistencia. Entonces va a ser el mismo voltaje, pero esta vez por resistencia 1, porque hallaremos la resistencia 1. Entonces resistencia 1 es igual a 9 voltios por R1, entonces 9 voltios. La resistencia 1 equivale a 6,18 ohmios, y hacemos la respectiva división, que sería 18 amperes. Ahora hallaremos la intensidad número 2. Sigue siendo el mismo voltaje, pero el referente a resistencia esta vez por la 2. Entonces esto da 9 voltios dividido por la resistencia 2, que es 0,98 ohmios, y esto da 9,18 amperes. Bueno, ahora hallaremos la número 3, que es el mismo voltaje pero diferente resistencia, esta vez la número 3. Entonces 9 voltios dividido en 10,18 ohmios. Esta división da 0,88 amperes. Circuito mixto para el montaje en una protoboard, pues básicamente tenemos que mirar pues la forma en que vamos a colocar cada resistencia, cada valor, y pues en qué forma, ¿no? En un circuito mixto varía entre un circuito en serie y uno en paralelo, en forma en que los conectores de las terminales de una resistencia pueden ser en serie con otra o en paralelo con otra. Eso quiere decir que puede variar dependiendo del punto en el que nos coloquemos. En este caso vamos a colocar en el circuito mixto de esta manera, en donde tenemos una fuente de poder de 8.5 voltios, una primera resistencia de 1K o 1000 ohmios, una segunda resistencia de 1800 ohmios, una tercera resistencia de 2000 ohmios, una cuarta resistencia de 2200 ohmios, una quinta resistencia de 3000 ohmios y por último una sexta resistencia de 6200 ohmios, en donde para el montaje en la protoboard debemos colocar las dos primeras resistencias en serie, como en cualquier tipo de circuito en serie común y corriente. ¿Listo? Pero para poner la tercera resistencia, como acá la hallamos en paralelo, debemos colocarla de cierta forma en que en la protoboard la registre en paralelo. Eso quiere decir que debemos colocarlo de esta forma.
La cuarta resistencia también se encuentra en paralelo. Entonces eso nos indica que la debemos colocar también de cierta forma en que la protobar la registre como en paralelo. Entonces estas tres resistencias deben ir juntas en un mismo bus para que así el circuito tenga continuidad. La quinta resistencia también va en paralelo. Entonces la podemos poner igual que en la resistencia número 3 que ya habíamos colocado. Y por último, la sexta resistencia la colocamos en paralelo con la última resistencia colocada, en donde después de esto debemos hacer ciertos puentes para que tenga conexión ciertas resistencias con otras resistencias. Los puentes deben ir colocados en donde los paralelos se quieran unir. Entonces, si tenemos que la resistencia número 3 debe ir conectada con la 4 y con la 5, pero en esta sección no hay ninguna conexión. Entonces, para eso sirve este tipo de puentes, para que siga la corriente en cada punto. El siguiente puente que debemos hacer es de la resistencia 5 a la resistencia 6, porque ya que entonces debemos hacer una conexión de la resistencia número 5 a la número 6, en forma en que este bus vaya conectado con este otro bus. Y de esa forma quedaría en continuidad todo nuestro circuito mixto, para que así ya podamos tener un registro de voltaje, corriente y resistencia total en la protobar. Para hallar las medidas en la protobar con ayuda del multímetro, tenemos que, primero que todo, depende de lo que queramos medir. Si queremos medir la resistencia total en un circuito mixto, vamos a poner la perilla en la parte de resistencias, como en este caso todas son mayores al kiloohmio, lo vamos a poner en 20K para que así podamos saber cuál es el valor de nuestra resistencia total. Entonces colocamos una de nuestros una de nuestras sondas en el extremo derecho de nuestro circuito mixto y el otro en el extremo izquierdo de nuestro circuito mixto. 3. Entonces colocamos nuestra sonda en la parte derecha de nuestro circuito y nuestra sonda izquierda en la parte izquierda de nuestro circuito. Ahí nos tiene que dar la resistencia total, que sería 1.44 aproximadamente. Ahora vamos a hallar la corriente total de nuestro circuito. Esto se halla abriendo nuestro circuito de esta forma. Abrimos nuestro puente que conectaba a cualquiera de la parte positiva o negativa y colocamos
otro puente para así conectarlo mutuamente. Pero antes de todo debemos calibrar nuestro multímetro en amperios para que así nos pueda dar nuestro resultado. También debemos cambiar nuestra sonda izquierda. Debemos verificar que nuestra sonda izquierda esté en la mitad para que así nos dé. De forma en que nos dé pues, nuestra corriente total, que sería en este caso 1.9 miliamperios. 3. Para hallar el voltaje, nuevamente tenemos que cambiar nuestro multímetro a la parte de voltajes y ponerlo en la medida que nos sea conveniente. En este caso voy a medir el voltaje que pasa por la resistencia 1, que sería igual a 1.87 voltios, sabiendo que nuestro voltaje total es de 8.5 aproximadamente. La sumatoria de todas nuestras resistencias nos tiene que dar 8.5. Cuando las tenemos en paralelo nos va a dar absolutamente igual en cada uno. En este caso, en el paralelo nos da 2.58, en este que también es paralelo nos va a dar el mismo. En este que es paralelo nos da 1.23, en este también 1.23. En estos dos hay un paralelo, entonces nos da exactamente lo mismo. Desde la ley de Kirchhoff podemos hallar los voltajes que se encuentran en un circuito mixto, ya que en donde la sumatoria de todas las resistencias nos darían al final un circuito donde quedarían las resistencias en un circuito en serie. De este modo podemos hallar los valores de cada voltaje en ciertos puntos. De aquí podemos decir que el voltaje total es 8.5 voltios. Y para poder solucionarlo con la ley de Kirchhoff debemos tener al menos uno de nuestras interrogantes, ¿sí? En donde la ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de los voltajes en un circuito deben dar como resultado el cero. De esta forma, si hallamos el primer voltaje, que era de 1K, el voltaje en la resistencia de 1K nos da como resultado que apoyándonos de la ley de Ohm, que tenemos voltaje es igual a resistencia por intensidad, que es a 1K por nuestra intensidad, que es 2.04 miliamperios. Eso nos da como resultado nos da como resultado 2.04 voltios. Este sería nuestro V1, 2.04 voltios.
en donde podemos hallar cuánto voltaje es para este pedazo del circuito, apoyándonos en esta ley, donde nos dice que 8.5, que es el voltaje total, le restamos el V1, que es 2.04 voltios, nos daría como resultado el voltaje X, que sería el necesitado en este pedazo, en donde eso nos da 6.46 voltios. Eso es lo que alimenta a este pedazo del circuito, en donde para hallar cada uno de estos valores de estas resistencias tenemos que apoyarnos nuevamente en la ley de Ohm, que para hallar cualquiera de estas dos, en este caso vamos a hallar la V2, que sería 1.8K, en donde nos dice que sería la resistencia por la intensidad. La resistencia es de 1.8K kilómetros por 2.04 miliamperios. Eso nos da como resultado 2. V2 nos da como resultado 3.67 voltios. Y ya con estos dos, con este y el que nos había dado en la sumatoria anterior, podemos hallar con la ley de Kirchhoff otra vez el que nos falta. Entonces nos dice que la sumatoria de nuestros voltajes nos tiene que dar 0. Sería en donde necesitamos hallar, en este caso, el V2, que va a ser el sobrante, el V3, que va a ser el sobrante. Entonces nos quedaría de forma en que la que nos alimenta a este intervalo del circuito sería 6.46, que sería la energía total, menos la que acabamos de hallar, 3.67 voltios. Eso sería igual a 6.46 menos 3.67 voltios. Sería igual a nuestro voltaje, que eso nos da como resultado 2.76 voltios. Como ya tenemos la resistencia total y el valor de la fuente, podemos hallar nuestra intensidad total o intensidad de la fuente. Eso es igual al voltaje total sobre la resistencia total, en donde tenemos que nuestro voltaje total es 8.5 voltios. Nuestra resistencia total es de 4.1 kilómetros. Eso nos da una intensidad de la fuente, una intensidad final de 2.04 miliamperios. Para hallar la potencia en un circuito mixto, pues nos basamos en la fórmula, que es potencia es igual a voltaje por resistencia.
en donde en cualquiera de estos puntos nos pueda servir la misma fórmula. Entonces, para hallar, en este caso, nuestro punto número 1, la resistencia 1, sería el voltaje de esa resistencia, que sería 2.4 voltios. Por el valor de nuestra resistencia, que sería 1 kilo ohm. Eso nos da como resultado al resolver esta operación nos da como resultado 2040 watts, que es la medida en la que se dan la potencia. Como sabemos que esta fórmula nos va a servir en cada uno de estos puntos, sin importar pues si está en paralelo o en serie, solo tomando en cuenta cuál es el voltaje en cada punto, cada resistencia, nos va a dar la potencia indicada. Por último, acá podemos hallar la potencia de nuestro circuito, o sea, la potencia total, en forma de coger nuestro voltaje total, multiplicarlo por nuestra resistencia total. Eso nos daría que sería 8.5 voltios, que es el voltaje de la fuente, por la sumatoria de nuestras corrientes, que es la sumatoria de nuestras resistencias es 4.1 kilo ohms. Esta operación nos da como... Yo se lo grabo. O sea, pero no me... Esto nos da como resultado 33.334.5 watts, que es la potencia de todo nuestro circuito. Para hallar las corrientes en un circuito mixto, basándonos en la ley de Kirchhoff, tenemos que saber que nuestra fórmula será igual a que la sumatoria de las corrientes salientes de nuestra principal corriente la sumatoria de nuestras corrientes salientes será igual a nuestra corriente inicial, en donde despegándola sería igual a esta fórmula. También nos dice que la sumatoria de nuestras corrientes nos tiene que dar como resultado 0. Pues tiene que darse. Basándonos en el circuito que tenemos, sabemos que sumando todas las resistencias tenemos que mirar las resistencias que nos quedan en paralelo, ya que digamos esta la podemos hallar, la corriente, pero en este caso, como están en serie, la corriente va a ser igual a la de mi fuente, que sería 2.04 miliamperios. Cuando ya hayamos sumado las resistencias, esto nos va a dar un circuito más o menos de esta forma. En donde para hallar el voltaje
el primer paralelo que tenemos sería este. Esto sería la sumatoria de estas tres resistencias y esta sería esta resistencia. Entonces acá sería 2K y acá sería nuestra sumatoria de las resistencias, en donde con la ley de Kirchhoff tenemos que igual que en el voltaje nos ayudamos en la ley de Ohm para poder hallar alguna de estas dos corrientes primero, para así poder despejar la fórmula y hallar la sobrante, en donde la ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre nuestra resistencia. Como en esta parte ya habíamos hallado un voltaje definido para este punto y para este punto, debemos utilizar ese voltaje para poder hallar la intensidad de cada punto. En este caso vamos a hallar primero la intensidad de nuestra intensidad 2, que será esta, en donde nos dice que en este caso vamos a utilizar la ley de Ohm para hallar nuestro I3, y el I2 lo vamos a despejar con la fórmula de Kirchhoff, en donde tenemos que nuestra intensidad de este punto va a ser igual al voltaje de este mismo punto, que va a ser en este caso V3. Entonces sería V3 sobre nuestra resistencia de la sumatoria. Como ya habíamos hallado el voltaje 3, eso nos dio como resultado 2.76 voltios, y nuestra resistencia, la sumatoria de nuestra resistencia en ese punto nos dio 4.2 kiloohms. Eso nos da como resultado 0.656 miliamperios. Esta corriente sería la que alimenta a este punto, en donde sería la misma que alimenta todo este punto, ya que la sumatoria serían estas tres. Y como por último, la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a hallar la corriente número 2, en donde podríamos despejar la fórmula para que nos diera I2 en forma de I1 menos I3, en donde esto nos da que I1 va a ser nuestra corriente de la fuente, que es 2.04 miliamperios. Entonces sería 2.04 miliamperios menos nuestro I3, que sería 0.656 miliamperios. Eso nos da como resultado 1.38 miliamperios, que sería la corriente que alimenta a este punto, a esta rama de nuestro circuito. RenderForce.com